Muy buenos días a todos los radioescuchas y a quienes se conectan por Facebook Live a este programa Otras Voces. Hoy iniciamos nuestro día de entrevistas con David Chávez, con quien vamos a tratar algunos temas políticos de la coyuntura política. No sin antes hacerles la invitación para que el día sábado estén en la plataforma de las Naciones Unidas, Boulevard de las Naciones Unidas, desde las 9 de la mañana hasta las 15, apoyando a los jóvenes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE, quienes están con la campaña Pinta una Sonrisa. Les esperamos este 14 de diciembre y damos la bienvenida a David Chávez. Muy buenos días, gracias por estar acá en Hoja de Ruta Radio. Queremos preguntarte, esta semana hemos estado hablando mucho de derechos humanos por el 10 de diciembre, pero nos sorprende cómo el gobierno está tratando este tema, porque al parecer ellos son los paladines de los derechos humanos. Muy buenos días, David. Y será un enorme gusto estar en Hoja de Ruta por primera vez. Espero volver recurrente. A la orden siempre. Me voy a autoinvitar, aprovechando que estoy aquí. Gracias por la invitación. A ver, sí, la propaganda nos dice que resulta que ahora, justamente hoy en la mañana, que pude escuchar a varios analistas y periodistas oficialistas, ¿no? Hay que decirlo de esa manera, gobiernistas en estricto sentido, diciendo que es increíble cómo este gobierno sí respeta los derechos humanos frente al anterior que no lo hacía. Termina siendo terriblemente ridículo. A veces es difícil, uno tiene que estar con el diccionario en la mano para encontrar adjetivos para calificar a este gobierno por lo ridículo que es. O sea, yo recomiendo de paso leer un artículo que acaba de salir hoy día o ayer de Adoración Guamán en Ruta Crítica sobre la situación de derechos humanos. Es una muy buena síntesis y un muy buen análisis de, además no es ni opinión ni nada, es una recopilación de todos las comunicaciones que el Estado ecuatoriano ha recibido llamando la atención de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos sobre la grave situación que viven los derechos humanos en el Ecuador. Desde el caso Assange, pasando por Furukawa, frente a lo que no ha hecho absolutamente nada el Estado ecuatoriano, e indudablemente la salvaje represión que el gobierno llevó adelante en octubre, de la que creo que todos los que no estábamos colgados con la propaganda oficialista vimos claramente qué ocurrió. Y los que estuvimos en las calles, porque no estuvimos reclamando, pero estuvimos filmando lo que los medios no estaban transmitiendo. Bueno, indudablemente la labor de medios como Hoja de Ruta y muchísimos otros más, que son medios alternativos en plataformas digitales, etcétera, fue fundamental, y los medios internacionales. Es decir, en el Ecuador, ventajosamente, estamos viviendo una época distinta. En el Ecuador no nos habríamos enterado nunca, digamos, o fuera del Ecuador, no se habría enterado nunca nadie que no estaba en las protestas y en las calles de lo que ocurrió realmente en esos días, y lo que hacía es desintonizar a los medios gobiernistas. O sea, habría sido imposible saber. O sea, el mensaje que los medios gobiernistas transmitían era aquel de hay unos cuantos actos vandálicos y no sé qué, y no pasa nada más. Para de contar. Las violaciones de los derechos humanos de las que la alta comisionada de Naciones Unidas ya ha dado cuenta. Es decir, el informe de Bachelet y de su oficina es grave, es muy grave para el país. O sea, no recuerdo que se haya hecho un informe en esos términos en relación a alguna situación de conflicto en el Ecuador en toda la etapa democrática. Es así de grave. O sea, más allá de que ciertos abogados, ciertos periodistas, ciertos políticos, ciertos académicos que están a favor del gobierno traten de ocultar lo que está ocurriendo, la situación es muy grave. Mira el reciente informe la reciente petición de medidas cautelares que hace la CIDH en el caso de Paula Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Hay que leer ese informe, porque además la posición del gobierno con esta ministra, que yo espero que algún rato, cuando retorne la democracia al Ecuador, tendrá que rendir cuentas y tendrá que pagar por todo lo que ha hecho. Pero esta ministra, diciendo con su habitual tono prepotente, además, nosotros sí respetamos, además como tienen esa fijación, son enfermitos con eso, ¿no? Nosotros sí respetamos los derechos humanos, no como el anterior gobierno. Después de decir eso, dice, no, el informe no dice nada respecto de liberar a nadie. Y además
me he dedicado a ir a varios analistas, juristas, entre comillas, que sustentan la posición del gobierno, todos están diciendo lo mismo, ¿no? Es que no dice nada, eso es una interpretación, no sé qué, no sé qué. Yo te soy honesto, estamos en una situación tan deplorable en el país que siento que esos analistas ni siquiera han leído el informe de la Es que comisión. no lo hacen. Es que mira, si lees el informe con cierta objetividad, no estoy pidiendo absoluta, cierta objetividad, ese informe es gravísimo. El informe señala, por ejemplo, que la comisión fue hostigada y acosada cuando fue a la cárcel de La Tacunga a intentar entrevistar a Paola Pavón, que se bloqueó la posibilidad del trabajo de la comisión en terreno. Es así de grave. Están diciendo, claro, tratan de anularlo así como en abstracto. Ahora oía un zombie de la política nacional al que habían resucitado en alguna radio manejada por otro zombie del periodismo nacional. Y lo que decía este señor es que se habrán, en este tono además, ¿no? Habrán ido a quejarse de que está amenazada su vida. Ya tendrán que darle un poco más de seguridad, ponerle algún psicólogo. Así están tratando el tema los medios aliados al gobierno. ¿Qué es lo que dice el informe de la comisión? Es que dice que debido al hostigamiento que el gobierno hace y a la estigmatización que el gobierno hace a los opositores políticos del correísmo, la situación de estas personas es de riesgo y de gravedad en las cárceles. Porque puede pasarles algo, no porque sí, no porque las cárceles son violentas, que eso ya sería grave. Las cárceles son violentas por la espantosa gestión que este gobierno ha hecho en el manejo de las cárceles, de lo que ya nos olvidamos. Además, es por la política del gobierno. A seguir diciendo, el señor Moreno, que nos hace pasar vergüenzas internacionales todo el tiempo, no para de decir en todas partes que son los correístas los que incendiaron la Contraloría y los que promovieron la desestabilización. La comisión está señalando eso. Y está diciendo además lo que más o menos se sabe, que lo están ocultando también los propagandistas del gobierno, está diciendo además que hay el serio riesgo de que se vulnere el derecho de Paola Pavón como autoridad electa si es que se mantiene la decisión. Sus derechos políticos, la prisión preventiva, claro. La CIDH, por obvias razones, entiendo, yo no soy un jurista, pero entiendo que técnicamente la CIDH no puede alterar el proceso judicial. No, pues ellos lo que no están pidiendo es que les liberen. No. O sea, ellos lo que están diciendo es tomen medidas para evitar esto. Es decir, pueden mantenerlo en la cárcel, pero eviten quitarle el puesto en últimas. O sea, no sé, la comisión no se va a meter a recomendar exactamente una u otra cosa. Entonces, me parece que es un juego maniqueo, me parece que es terrible que en lo que fue sin duda, digamos, recurrir a esto, ¿no? De lo que fue sin duda en el gobierno de Correa un terrible error. O sea, una espantosa y antidemocrática equivocación no hacer caso a la CIDH. O sea, podía estar en desacuerdo, podía poner hasta su queja, pero no podía desconocer a la CIDH y no cumplir lo que la CIDH le pedía en los casos de libertad de expresión. Pero hay que guardar criterios mínimos de comparabilidad. Eso es una cosa, es condenable, y lo que está viviendo el país ahora es una cosa absolutamente diferente. Y si condenamos lo anterior, ahora debería, o sea, yo digo, a los que condenaban lo que ocurrió en ese tiempo, ahora deberían, yo mínimo espero que vayan a la Plaza Grande, se echen un poco de gasolina y se incineren por el escándalo de la violación a los derechos. Tenemos 12 muertos, César, que eso lo ha borrado la propaganda del gobierno. 12 muertos, más de 1,000 heridos, muchísimos mutilados en esto que se ha vuelto una práctica del neofascismo latinoamericano, mutilar los ojos de las personas. O sea, ya es demasiada coincidencia, ¿no? Sí, 352 en Chile, acá son como 9. En Colombia, en Colombia igual. Y resulta que aquí el principal problema es no sé qué teoría delirante y desquiciada de una supuesta conspiración de grupos armados y de subversivos, del castrochavismo y no sé qué estupideces, perdóname, pues que son tonterías. Estamos discutiendo eso y estamos discutiendo las rabietas de Correa contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando tenemos ese otro cuadro dramático. Yo digo, en todo espacio en el que estoy, insisto en aquello, porque tenemos que subrayar eso todas las veces que podamos. Es el evento más represivo de la historia del Ecuador después de Febres Cordero. O sea, si quitamos de en medio de la historia democrática reciente, si quitamos de en medio a Febres Cordero, en los últimos 40 años, en el año en que celebramos además los 40 años de la etapa democrática, es el episodio más represivo que ha vivido el país. O sea, el Ecuador, como todos sabemos, ha tenido millones de levantamientos populares, miles de protestas, miles de huelgas, es decir, ha habido montones de veces hemos estado en las calles. Y para quienes más o menos recordamos las varias de esas movilizaciones, sabemos que nunca hubo una represión como la que nunca hubo una represión así. Hubo una represión así. Que se respete inclusive a la prensa. Exactamente. ¿No? O sea, que a la prensa se le patee en el suelo o que se le lance golpeados por la policía. O que se les lance bombas directamente. Para entender lo que es la ideología, ¿te imaginas lo que habría ocurrido si a un par de periodistas del Comercio, del Universo, de varios otros medios, en el gobierno de Correa, la policía les pegaba una paliza en la calle?
No, ¿Te pues, imaginas el escándalo no, pues hubiera habido nacional que una habría sido? rasgadura de vestimentas, pero No, terriblemente, habría ¿no? sido un escándalo O sea, nacional. O sea, lo hubieran estarían estado demandando por en crímenes de La lesa Haya. humanidad en La Haya. Sí, la verdad que sí. Y eso es lo que nos indigna a nosotros los que hacemos comunicación, que hubo tantos compañeros, colegas que fueron agredidos en esos días, pero resulta que solamente uno ha sido el héroe de la jornada, ¿no? O sea, por ahí le vimos a una persona que no sabe guardar formas, porque si supuestamente estabas detenido, pues era desde que te portes más humilde y todo lo demás. Pero encendiste la mecha, salen, te pegan un piedrazo y entonces ahora eres héroe. Pero Es y curioso porque son los asesores, por ejemplo, los asistentes de cámara, que también Claro, sufrieron golpes y todos los demás, esos no los toman en cuenta. por supuesto. Pero te iba a decir, es curioso el doble rasero que existe porque muchos de los que se indignaban igual con la agresión a Freddy Paredes de Teleamazonas, que es condenable. O sea, Por partamos supuesto por que es ahí, es condenable. condenable, por supuesto. O sea, no era necesario. ¿Para qué agredirlo? No era necesario, no es aceptable. Eh, pero lo que me llamaba la atención en esos días es que muchos de aquellos que decían que Correa cuando fue en el 30S a calmar a la policía y después terminó abriéndose la camisa, era un provocador. Ujú, Ahora se indignaban porque el provocador, si utilizaríamos ese esquema, ¿no? claro. El provocador Paredes, que estuvo en una actitud absolutamente altisonante, agresiva con los dirigentes de la CONAIE, provocó la agresión y en cambio ahí estaba mal. Es decir, de algún modo tenemos que ir superando esta condición de doble moral. De esto de también ir comparando, ¿no? Porque les encanta, es que como él hizo, entonces ahora no hay que hacer. Por ejemplo, esto es un problema de enfermedad psicológica. de las medidas cautelares mismo. Ajá. O sea, a mí me dan a entender de que, o sea, si no servía antes y ahora ya no sirve para los que no les servía antes, entonces para qué sirve la CIDH? Claro, no, que es una locura, o sea, es una Claro. locura. No podemos. Además, sí, lo que cuestionábamos era eso. Porque Ujú. para mí el punto es, a ver, los opositores que son ahora los que gobiernan, los que fueron opositores al gobierno de Correa, que ahora gobiernan, esto también hay que recordarlo porque nos olvidamos, sin haber ganado las elecciones. Ujú. Es decir, sin haber ganado las elecciones. Gobiernan porque se metieron por las alcantarillas en medio de la noche al Estado y nos robaron Así. el voto a los que votamos porque el proyecto del correísmo continúe, inclusive con nuestras críticas. Yo creo que muchos de quienes votamos por Moreno teníamos críticas al correísmo, pero en lo de fondo esperábamos que ese proyecto continúe. Nos asaltaron el voto, nos chorearon el voto, digamos. Yeah. Yo siempre digo, ¿yo a quién le reclamo? O sea, que me devuelvan en plata, aunque sea el voto, pero ¿a quién le reclamo por el robo del voto que yo di por un proyecto político? Entonces, a lo que iba es, obviamente ahí hay este doble rasero, digamos, porque la oposición, la que era oposición al gobierno de Correa, que ahora está en el gobierno, siempre se preció cuando hacía críticas al gobierno y cuando se oponía visceralmente al gobierno de Correa, siempre se preció de ser mejor que el correísmo. Ujú. O sea, siempre dijeron que lo podían hacer mejor, siempre dijeron que eran más éticos, siempre dijeron que eran más democráticos, más demócratas, que podían manejar mejor la economía, que podían institucionalizar el país. Y mira lo que han hecho. O sea, Claro. han destrozado este país. Sin embargo, con ese mismo razonamiento, ellos no pueden estar comparándose. Yo no entiendo eso. Es decir, para mí me resulta absurdo. Si ellos creen que el correísmo fue lo peor que le pasó a la democracia en el Ecuador, ¿por qué se comparan siempre con el correísmo, que sería lo peor? ¿Por qué no se comparan con no sé con qué, pero con los estándares más altos de la democracia, el respeto a las instituciones, la Por ejemplo, con inclusión, el la gobierno de economía? Borja, por ejemplo, digamos. Digamos que sí. O sea, ya en Sí. esa lógica, ¿por qué? Claro, no se comparan con eso, ¿no? No, es con el correísmo todo el tiempo. Pero claro, digamos, ahí hay una razón política obvia. El correísmo sigue siendo un fantasma, lo será por mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que políticamente lo más probable es que esto sea por mucho tiempo. Es el fantasma político que les deja sin dormir, digamos, todo el tiempo, y me parece que la política ecuatoriana va a girar en torno al correísmo y a la amenaza que el correísmo significa durante mucho tiempo. Oye, esa obsesión enfermiza con el correísmo en buena medida se explica por eso, ¿no? claro, esa obsesión también, bueno, me lleva a mí a pensar de que este país tiende a repetir las historias. ¿No será que estamos creando un nuevo Velasco con Correa? No creo. Hay varios analistas, varios académicos, inclusive, que han sostenido esa idea de que Correa era el sexto velasquismo, dijeron en algún momento. Claro. No. A mi modo de ver hay diferencias sustancialmente
O sea, digamos, hay diferencias sustanciales, hay diferencias que hacen que sean dos procesos muy, muy distintos. Yo soy un enemigo acérrimo de las lecturas liberaloides al respecto. Entonces, claro, el caudillo carismático es populista. Ahí entra el perro y el gato, desde Mussolini hasta Perón, es una locura. Yo más bien trato de mirar lo que han significado estos procesos políticos en una visión un poco menos individualista, menos en torno al personaje, digamos, y a la naturaleza del personaje. Es más en relación a los procesos que generan, ¿no? Entonces, Velasco Ibarra, a pesar de haber estado un poco más o menos, al menos en sus primeros mandatos, cercano a lo que se conoció en los análisis y demás como el nacional populismo en América Latina, es decir, el fenómeno de Perón en Argentina, de Cárdenas en México, de Vargas en el Brasil, de algún modo el fenómeno del APRA y allá de la Torre en el Perú también, no significó lo mismo en términos de proceso político. O sea, yo he mantenido un poco esta idea de que los nacionalpopulismos y las versiones últimas de la última oleada de nacionalpopulismos, con las distancias y las diferencias históricas muy grandes que hay, pero digo, guardan ciertas líneas de continuidad, pueden ser leídos como algo así como la versión latinoamericana de nuestra socialdemocracia, en el sentido fuerte, ¿no? En el sentido de la socialdemocracia de viejo cuño, ¿no? De ese tipo izquierda democrática y esas vainas que son un poco más de derecha que otra cosa, claro. Sino en ese sentido de encontrar ese medio camino entre una sociedad capitalista que, es decir, porque en la última oleada, ninguno se planteó superar el capitalismo como tal, pero ponerle controles para generar mayor inclusión social, para generar un estado de bienestar, salud, educación, mayor igualdad, mayor redistribución del ingreso, ese tipo de cosas. Quienes más éxito tuvieron en América Latina en lograr eso fueron los nacionalpopulismos. O sea, salvo quizá el caso del Uruguay, quizá el caso de Costa Rica, donde tuvieron procesos institucionales de otra naturaleza, pero en sociedades muy desiguales, con conflictos sociales muy fuertes, la salida para lograr esa vía socialdemócrata, entre comillas, fueron los nacionalpopulismos. Entonces me parece que Velasco Ibarra distaba mucho de eso. Velasco Ibarra era un hombre de las oligarquías más atrasadas del Ecuador, al final de cuentas, además una veleta política que fue de algún modo siempre el gran dirimente de los conflictos políticos, ¿no? Etcétera. Siempre le llamaban a él a que arregle lo que ya dejaban pregando. Pero más bien él representa lo que fue el Estado ecuatoriano desde hace mucho tiempo, ¿no? Ha sido quizá Pablo Espina quien en un reciente trabajo, el colega de la Andina, quien ha explicado mejor esto con lo que él llama el Estado transformista, y Velasco Ibarra, que es este Estado clientelar que reparte a todo el mundo un pedazo, etcétera. A mí me parece que Velasco Ibarra es la representación, como lo sugiere precisamente Ospina, es justamente la representación política de eso, ¿no? Del tipo que puede entrar al Estado para dirimir y equilibrar en un Estado débil, estos poderes y repartir a todo el mundo sin que necesariamente haya una política de mayor democratización, mayor inclusión, mayor fortalecimiento del Estado. Más bien eso ha sido la clave del debilitamiento histórico del Estado ecuatoriano, ¿no? Ese Estado débil, sin institucionalidad, porque vivía de esta lógica de repartos. Entonces, Correa es todo lo contrario. O sea, Correa se aproxima más, si quieres hacer un parangón a la historia, se aproxima más de esa línea de continuidad que existiría, y ahí hay un fenómeno interesante en los intentos militares de institucionalizar Estados, o sea, esos militares rebeldes que siempre terminaban intentando institucionalizar el Estado, construir Estado nacional, políticas más inclusivas, que se parecían más a lo que habrían hecho Perón, Cárdenas, Vargas, sin el mismo proceso político, movilización de masas y ese tipo de cosas, pero en términos de políticas de Estado se parecían un poco más a eso, que viene desde la Revolución Juliana, ¿no? O sea, la Revolución Juliana, Rodríguez Lara. Nota que yo siempre señalo esto, digo, porque además creo que es importante que el país vuelva a debatir sobre esto en lugar de debatir las ridiculeces que andamos debatiendo ahora. Mucho de lo que el correísmo hace como proyecto de país es retomar gran parte de los programas que habían quedado definidos con la famosa JUNAPLA de la dictadura militar de Rodríguez Lara. Coca-Cola Sinclair, para poner un solo ejemplo. Eso fue pensado y diseñado ya inicialmente, digamos, ¿no? En la época de Rodríguez Lara. Imagínate que tuvieron que pasar 40 años para que se vuelva una realidad. Coca-Cola estaba diseñada desde esa época. Claro, desde esa época. Y muchísimos de los proyectos que tomó el correísmo y los impulsó. Entonces se parece más a eso, ¿no? La novedad, que es una de las cosas interesantes de lo que fue el correísmo, hay dos novedades ahí, ¿no? La primera es que por primera vez aparece la posibilidad de que sea, no sé si por primera vez, pero quizá podría haber otros momentos que no se me viene a la memoria, quizá Isidro Ayora, quizá Roldós en algún momento.
Pero por primera vez aparece la posibilidad de que es un proyecto de esa naturaleza, integración de Estado, desarrollo endógeno, etcétera, sea dirigido por un gobierno civil. El segundo elemento novedoso es que además un gobierno democráticamente electo. Y el tercero es que se convierte en el proceso más exitoso en ese sentido. O sea, se queda 10 años en el poder, logra ejecutar muchas de las políticas que habían sido propuestas y tiene una legitimidad democrática inigualable. O sea, es decir, aquí se quejan mucho, es que no, Correa trituró la democracia, el dictador, no sé qué. Recuérdenme quién ganó tantas elecciones con semejante apoyo. Digo, claro. Para empezar, hay otras discusiones. Yo puedo ahí señalar algunas críticas de que creo que no hubo suficiente participación organizada de la población. Se concentró el correísmo se concentró en la gestión de Estado. Pero tampoco hay que ser injustos. O sea, lograr hacer que el Estado funcione en el Ecuador, un país donde el Estado no ha funcionado nunca, y ahora lo estamos viendo de nuevo, el Estado volvió a no funcionar. Claro. Solo haber logrado que el Estado funcione y que medianamente haga que la economía crezca, que tengas indicadores sociales, eso era ya para agradecerle toda la vida al correísmo. No para tener presos a sus dirigentes como los tenemos ahora. O perseguidos a todos los que alguna vez fueron o fuimos funcionarios de alguna institución, ¿no? No tuvimos nada que ver con el tema de funciones, pero la estigmatización es así, ¿no? Esto de... O sea, mira cómo opera esto, ¿no? O sea, que hubo por ahí unos cuantos pillos, ministros corruptos, los hubo. Y funcionarios corruptos hubo. Ah, por supuesto. Que eso le pasa a todo el mundo, como dice el propio Correa, eso hasta en el Vaticano, ¿no? Pero claro, el manejo propagandístico de eso es lo interesante, ¿no? Es increíble, yo recuerdo a esta gente, me acuerdo de un cronista ahí que escribe bien, que a ratos hace el intelectual y entiende muy poco de cuestiones conceptuales, pero escribe bastante bien. El cronista que se inventó lo del estado de propaganda. Yo cada vez estoy más convencido de que todo lo que dijeron durante los años del correísmo en realidad era un mensaje cifrado. Nos estaban diciendo lo que ellos iban a hacer cuando tomen el poder. Cuando tomen el poder, claro. O sea, porque para empezar, el estado de propaganda supone una censura general que hace que todos los medios digan, usemos el ejemplo clásico donde viene esto, ¿no? Durante el gobierno de los nazis cooptaron todos los medios, unos voluntariamente, otros a la fuerza, y todos los medios decían lo que el gobierno nazi decía. Eso es estado de propaganda, ¿no? Cuando vos tienes unos cuantos medios que repiten el discurso gubernamental, inclusive, asumamos esa tesis. Yo creo que no era tan así, pero bueno, asumamos la tesis de que los medios públicos repetían el discurso gubernamental. Pero tienes a los grandes medios, que además tienen el mayor rating, el mayor impacto en la opinión pública, etcétera, en contra del gobierno. Mayor número de suscriptores. Sí. O sea, todo. Cuando los tienes en contra del gobierno, ¿de qué estado de propaganda me hablan? Por favor, seamos un poco serios. O sea, ahora estamos viviendo ese estado. Ahora vivimos el estado de propaganda. Porque la comunicación alternativa, la de Hoja de Ruta y la de tantos otros medios, ha sido censurada, saboteada y además es marginal. Los grandes medios siguen definiendo qué es lo que opera en la opinión pública. Entonces, este ejercicio de propaganda es el que hizo que los casos de corrupción se conviertan en la clave para la estigmatización. Es decir, todo correísta es corrupto. Los que son del partido, militantes y demás, y los que medianamente decimos, yo creo que en esos 10 años algo interesante pasó para el país. Corrupto, ¿cuánto te dieron? ¿Cuánta plata cogiste? Ojalá te vayas preso pronto. O sea, es una locura. Si uno lo mira a la inversa, digamos, uno puede decir, por ejemplo, en el caso de Creo, se encontró que la señora Galarza andaba en no sé qué cosas raras ahí en la asamblea, cobrando sueldos ahí por interpuesta persona, no sé qué. ¿A alguien se le ocurrió decir, todos los de Creo son corruptos, incluyendo Guillermo Lasso, y ojalá Guillermo Lasso le metan preso pronto? No, a ninguno. No. Es más, ya nos hemos olvidado del tema de la señora Galarza, ahora ya es funcionaria pública. Exactamente. O a alguien se le ocurrió decir que, mira, el caso de Pareja Llanuselli. Pareja Llanuselli estuvo en el sector petrolero, ¿qué? 40 años. Con los socialcristianos, muy cercano a los socialcristianos, y a mucha gente, mucha otra gente, a la propia izquierda en algunos casos. Claro, en Pachacuti. A la propia izquierda pues, anticorreísta. ¿A alguien se le ha ocurrido decir, es que como él era corrupto, entonces los socialcristianos, Pachacuti, todos son corruptos también? No. Es con el correísmo. Claro, ahí hay un jueguito. Bueno, y además de toda la... Yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que dijo Alberto Fernández en el discurso de posesión en la Argentina, ¿no? Bastante claro, ¿no? Hay que parar con eso, además de un jurista, es docente en la UBA, es decir, sabe de lo que habla. Hay que parar. Nota además lo que dijo, yo le presté mucha atención a esto porque es una operación que ha jugado en todos los países en donde se ha tratado de golpear a los movimientos progresistas, ¿no? Él habló de nunca más una justicia colonizada o cooptada, no recuerdo la palabra que utilizó, por los servicios de inteligencia, la primera cosa. La segunda, por el linchamiento mediático y por los operadores de justicia.
Es decir, esa es la receta que aplicaron en Argentina, pero aplicaron en todo lado. O sea, es lo de Moro persiguiendo con todo el tinglado mediático de Brasil contra Lula. Son los 4 Es lo que fiscales de ocurrió en acá, o sea, España. igualito. De hecho, hay una cosa que no se conoce mucho que se llama, bueno, hay un documental que mostró esto, una investigación periodística independiente, que se llama Las cloacas del interior, si no estoy equivocado, que te muestra la misma operación, porque ya esto es una cosa de operación de servicios de inteligencia, esto no es periodismo, no es la misma operación en el caso de España es contra, bueno, en ese momento Podemos, en lo que ahora es Unidas Podemos, contra Pablo Iglesias particularmente. Servicios de inteligencia de la policía que forjan informes, los filtran a los medios de comunicación hacen un escándalo e intentan una judicialización de Pablo Iglesias. Logran destapar esto y esto se vuelve un escándalo. Lo han hecho también en Argentina, ¿no? El famoso caso de Alessio, un abogado oscuro, el operador, cuando se refiere Alberto a los operadores, se refiere a estos abogados que están operando. Yo acá no voy a dar nombres, pero en mi cabeza y en la cabeza de muchos se me cruzan algunos. Sí, yo estoy pensando sobre todo en uno al que solo le faltó ir de entrenador, ir de tribunal, entrenador de fútbol o de claro, tribunal de la Reina de Quito, no sé, el único. Esos operadores que han hecho y que han sido claves en la destrucción del Estado de Derecho en el Ecuador. Eso, o sea, ahí tienes el caso en Argentina igual, de un operador como este abogado, operador de Alessio, que era el que hacía los vínculos entre medios que trituraban empresarios para que los chantajeaban, para que los empresarios acusen a gente, una cosa muy, muy, muy oscura. Entonces, y bueno, en el Ecuador yo espero, como digo, cuando rescatemos la democracia, que en algún momento todo esto se haga también visible, o sea, que todo esto salga a la luz. O sea, aquí se ha operado de la misma manera. O sea, hay periodistas que yo no sé, tiene una bola de cristal, el oráculo de Delfos, pero es increíble cómo les llega cierta información. Y cuando uno ve la información, claro, eso parece redactado por servicios de inteligencia de lo que no hay. O sea, eso uno no puede. Sí. Es decir, ahí hay mucho, pero claro, en las condiciones actuales, igual que con la situación de derechos humanos. Igual que con la situación de derechos humanos. El problema de la grave afectación que han hecho a la democracia es que este es un momento en donde no se puede investigar nada. No hay garantía alguna de que pueda haber investigación independiente de nada. Hay que restituir la democracia en el Ecuador para poder tener investigaciones medianamente objetivas, medianamente independientes, medianamente institucionalizadas. Ahora lo que se va a hacer en cualquier comisión es acusar al correísmo, lo que sea. Yo digo, mira, con todos los, porque creo que también hay que irnos sacando de en medio estos mitos que hemos ido construyendo. El mito de la desinstitucionalización en el gobierno del correísmo y en el gobierno de Correa. Primero porque es absurdo, lógicamente absurdo. O sea, veníamos de un país muy desinstitucionalizado. ¿Cómo desinstitucionalizas lo ya desinstitucionalizado? Claro. O sea, no hay cómo nomás. Cómo. Entonces, solo si pones a funcionar un poco el Estado, ya lo estás institucionalizando. Es absurdo decirlo. Es decir, más bien yo creo que el esfuerzo del correísmo fue un esfuerzo muy, muy sostenido y muy... En algún momento lo podremos evaluar con más objetividad y con más claridad. Muy interesante, además, de institucionalización del Estado por el carácter democrático que tuvo. Por ejemplo, una pregunta así muy, muy, muy concreta que deberíamos hacernos. No digo como fiscal general, pero como parte del sistema de justicia. Sin la reforma de la metida de mano, como se le llamó muy mañosamente a la consulta del 2011, y la reforma que eso significó en el sistema judicial, ¿alguien como Diana Salazar podía entrar al sistema judicial y podía llegar a los niveles a los que llegó? Muy difícilmente. Muy difícil. Muy difícilmente. Entonces, ahí hay una evaluación todavía por hacer, y no quiero decir que ahí no haya habido errores, que las reformas del COIP son cuestionables, o muchas de ellas, qué sé yo, otro tipo de discusión que hay que hacer, pero el punto es que si seguimos en la discusión del todo o nada, es decir, todo fue el horror, el peor gobierno que tuvimos en los 10 años del correísmo, o todo fue una maravilla, que yo creo que eso es también mito. Hay poca gente que cree que todo fue una maravilla y que todo fue perfecto. En el propio correísmo. Yo he tenido en estos días una discusión en redes sobre esto, ¿no? Que yo creo que ahí se repite una de las tantas mentiras de la derecha, ¿no? Los correístas son fanáticos. No creo que sea cierto. O sea, es decir, habrá algunos grupos. Habrá algunos. Sí, habrá algunos que idolatran a Correa, qué sé yo. Yo más bien puedo decir que en gran parte del correísmo hay más bien mucha autocrítica, porque además les ha costado caro. O sea, es decir, no haber visto ciertos errores les ha costado carísimo. Es difícil decir que en el correísmo no vaya a haber un mínimo de autocrítica. Este es un error. Pues. Exactamente. Pero nota que eso surge además del ejercicio medio autocrítico.
Es una cosa que se ha discutido poco, ¿no? ¿Quiénes son los sectores de Alianza País que posicionan a Moreno como el candidato? Correa no le tenía confianza, el candidato Correa era Glass. Son los sectores de izquierda de Alianza País, que con los mismos argumentos de hay que corregir, es que la corrupción, es que hay que ser autocríticos, es que no sé qué, posicionan a Moreno. Es que las encuestas. Es que las encuestas posicionan, pero es ese sector el que posiciona a Moreno. Uh-huh. O sea, yo recuerdo, digo, pues yo lo vi, no voy a ser infidente cuando diga esto, porque además mucha gente lo conoce. Durante la campaña había 2 sedes de campaña. Moreno tenía una sede de campaña aparte, que era él y el grupo de la izquierda pura, única y verdadera de Alianza País, de dentro, trabajando con Moreno. ¿Y los de Glass? Y los de Glass al otro lado. Entonces, digamos, ahí había el mismo ejercicio de seamos autocríticos, no sé qué, pongamos a alguien, no seamos... Ahí no estaba el caudillo tratando de perpetuarse en el poder. O sea, insisto, hay que recuperar la seriedad en la discusión política en el Ecuador. Entonces yo digo, volviendo sobre lo que decíamos de la institucionalización, hacer un balance, una evaluación de lo que significó el correísmo en términos de institucionalización de Estado, saber que hay claroscuros. O sea, que ni todo fue, no, el señor desinstitucionalizó porque se tomó el control de todo. Si se habría tomado realmente el control de todo, no estaríamos pasando por esto. Te lo puedo asegurar. O sea, te lo puedo asegurar. Mira, a propósito de esa lección de dignidad que está dando Chile ahora, tener el control total de las instituciones significa la figura, o deberíamos pensar para entender qué significa eso, en la figura de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet se fue del poder y no lo tocaron hasta que se murió. O sea, tuvo que ser Baltasar Garzón a través de una demanda internacional el que por primera vez le ponga, al menos señale, al menos que el señor, un juicio. Que jurídicamente el señor es responsable o fue responsable de violación a los derechos humanos. De ahí no lo topó nadie. Era senador vitalicio. No, con todo el poder que hubiera tenido Correa, hubiera tenido todos los medios cooptados por él o por gente de él. Claro, en últimas las compras. Si te robaste 70,000, esa cosa delirante. A mí me encantan los 70,000 millones de dólares porque es delirante. O sea, digo, para ver cómo puedes, con una idea estúpida, convencer a un montón de gente, hay que tomar en cuenta lo de los 70,000 millones. Si se robó 70,000 millones de dólares, gástate 1,000 en comprar a todos los jueces, que ya es un montón. Claro. Los compras. O cómprate a un grupito para que le saque a Glass de la cárcel. Claro, o sea, es absurdo creer que, o sea, digamos, ahí es donde se cae el argumento. Claro. Una concentración de poder, como dicen que hubo durante el correísmo, no puede caerse tan fácil. No puede caerse como un castillo de naipes. La mayor prueba de que eso no era cierto es precisamente que se cayó. Si habría sido, imagínate, estuvo 10 años y tenía muchísimo poder en términos de poder del bueno, digamos, o sea, poder del... No estoy haciendo juicio de valor, sino me refiero a aquel que viene de las urnas, aquel que viene de un gran apoyo electoral. De la legitimidad. Toma a todos los políticos del Ecuador, incluyendo a Nebot, a todos. O sea, en sus sueños más delirantes habrían querido tener una de las elecciones de Correa, una. Con todo ese poder, ahí tienes 2 cosas. Correa no trituró a sus enemigos políticos como lo está haciendo Moreno. Yo recuerdo a Correa alguna vez diciendo algo que me parecía absolutamente inteligente en ese sentido. O sea, para notar estas cosas, ¿no? Con todo el poder que tenían, legítimo, ¿no? De las urnas, de todo el apoyo que tenían, imagínate si habrían hecho lo que ahora están haciendo con Salazar y con Camacho y con todo esto en el sistema de justicia respecto a Nebot cuando había indicios fuertes de su participación en la represión durante el gobierno de Febres Cordero, luego del informe de la Comisión de la Verdad. Pero claro, los indicios, bueno, no sé si había indicios fuertes, había indicios, digamos, ¿no? Había declaraciones. Había unas cuantas declaraciones, etc. Más bien creo que lo que decía Correa, volviendo a sus redes, no había los suficientes indicios para poner a Nebot como responsable. O sea, si habían tenido los indicios que ahí se decían, los testimonios que ahí se decían respecto de Nebot como participante en la represión de Febres Cordero, digamos, se habría pasado algo parecido en este gobierno respecto al correísmo. O sea, estaba preso ya. Estaba preso, lo habrían triturado. Entonces me parece que, insisto, ahí volviendo sobre un balance más objetivo, yo creo que más bien lo que hubo durante el correísmo, porque a veces hay un poco de vergüenza en admitir esto, ¿no? Se habla mucho de la institucional, se habla mucho de los éxitos económicos, del mejoramiento de las condiciones sociales. Bueno, no se habla mucho, se habla poco. Los que se animan a hablar de los importantes avances que hubo en el gobierno de Correa, lo que máximo se animan a decir es que hubo infraestructura, es que hubo avances sociales, es que no sé qué. Yo creo que hay un tema pendiente ahí que es la institucionalización del Estado.
Es decir, el correísmo avanzó. Otra discusión es si estamos o no de acuerdo con las vías que tuvo esa institucionalización y con algunas cosas que nos puedan parecer criticables, o con la naturaleza de esa institucionalización. Hay quienes han dicho que esa fue una institucionalización autoritaria. Bueno, ya de acuerdo, pero no vamos a discutir, o sea, podríamos entrar a discutir eso, pero no vamos a discutir que ahí hubo un intento de institucionalizar el Estado. Me parece que esa es una cuestión que implica un punto de partida básico en el debate. Es más bien ahora que lo que se ha hecho es volver a la lógica desinstitucionalizada del Estado, en donde todo funciona como una especie de caos institucional, en donde cada parcela se negocia primero entre actores políticos y cada parcela funciona de manera paralela. Y las instituciones que supuestamente tienen que ser independientes trabajan de acuerdo a lo que diga el Estado, no lo que diga el Ejecutivo. Son oficinas de trámites, como les digo yo. Una pregunta, David, que debería saber la ciudadanía. Con las cifras, con los números que tiene este gobierno, ¿cómo es que se mantiene en el poder? Porque hemos tenido ejemplos como Lucio Gutiérrez, o el mismo Abdalá Bucaram, que tenían mucho más de lo que tiene ahora Moreno, y ya estaban afuera. Pero ¿por qué Lenín Moreno y su gobierno se mantiene? Mira, yo ahí quisiera inscribir esto en una reflexión un poco más global de lo que ha pasado en la región, ¿no? Porque hay muchas similitudes, guardando las diferencias nacionales, pero hay similitudes en lo que yo diría estas dos formas de ejercer el poder, ¿no? O sea, que es producto del conflicto político de los últimos 20 años en América Latina, ¿no? Hay una forma vía lo que hemos dicho, legitimidad democrática fuerte, que es esto que algunos señoritos de la Academia Liberal llaman democracia plebiscitaria, dicen, ¿no? Así tapándose la nariz y con una expresión de asco, porque siempre la democracia real a los señoritos liberales les apesta en realidad. O sea, cuando realmente son las masas las que están votando, decidiendo sus líderes, etcétera, a ellos les apesta. O sea, les gusta la democracia de palacio, les gusta, ¿no? La democracia cortesana, esa que es en los pasillos, que es la otra forma, que es la que estamos viviendo. Es la democracia de los arreglos entre gente, y la paradoja es que yo espero, en serio espero que este país, bueno, yo creo que ya después de octubre vamos despertando, ¿no? Octubre fue ya una muestra de que el país está despertando y va despertando del letargo que la propaganda y todo el golpe inicial le dio al país del lado de este gobierno, ¿no? Ese de las intrigas palaciegas, que sería esa otra democracia, entre comillas, porque es lo más antidemocrático que hay, es la otra forma de gobernar, ¿no? Te haces del poder con trampas, con un montón de cosas, y después el gobierno en el caso ecuatoriano es más dramático por lo que hemos dicho, el grado de desinstitucionalización que hay. Y entonces el mantenerse en el poder y el ejercer el poder pasa por los acuerdos de trastienda, los acuerdos tras bastidores que los actores políticos van logrando. Y esa ha sido la historia política del Ecuador de toda la vida. O sea, actores políticos que negocian de todo tipo, además de la derecha a la izquierda, que todo el tiempo están negociando espacios de poder en el Estado y que terminan cogobernando. Los presidentes siempre han sido débiles, por eso la figura del presidente en el Ecuador siempre ha sido débil, porque siempre tiene que ceder y negociar con los empresarios, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, en una lógica muy asimétrica, ¿no? Porque al movimiento indígena, por ejemplo, en algún momento le daban Prodepine para que maneje algunos proyectos ahí, mientras daban el control de todo el sistema financiero a la banca, por ejemplo, ¿no? Habría sido interesante si las prebendas habrían sido al revés, claro. O sea, pero eso no ocurría. Entonces, claro, lo que eso genera es una serie de coaliciones ahí de gobierno que son los que sostienen o dejan caer a los gobiernos, pero que no pasan por las urnas, y eso es lo interesante, no pasan por el apoyo democrático, ¿no? Ahí no importa cuál es el apoyo democrático que tiene o no un gobierno, importa cómo ha logrado consolidar los pactos entre los distintos sectores. Como digo, la otra forma de gobierno es curioso porque son casi las antípodas, digamos, ¿no? La otra es romper con la lógica de los pactos, es lo que hizo el correísmo. El correísmo rompió con la lógica de los pactos, lo que ellos mismos llamaron la descorporativización del Estado. Rompe con la lógica de los pactos y el modo de gobernar es acumular poder vía electoral, ¿no? Ahí lo que se ha discutido mucho, quizá una de las cosas que se puede criticar al correísmo es que además había que construir poder popular organizado.
O sea, que es lo que no tenían. Y es lo que no Y tenía. es lo que les costó caro, además. Eso les costó carísimo no haber tenido eso. Porque ahí no estás anclado en los poderes reales, digamos, ¿no? Aunque termines favoreciéndolos, porque ahí siempre está la discusión de cierta izquierda que parece secta religiosa. Dicen, no, pues que el correísmo favorece a los empresarios. Sí, porque nadie se ha planteado salir del capitalismo ni construir el Soviet Supremo. No. No estábamos viviendo en comunismo ni nada. Y además son necesarios los empresarios, sí, no es que vamos a decir la que no. La diferencia es que los empresarios son beneficiados de las políticas que el gobierno impulsa sin necesidad, sin derecho a veto, digamos. ¿Sí? Es decir, no es que los empresarios pueden vetarte lo que vas a hacer, sino que lo que hacía el correísmo, hay varios estudios que han demostrado esto, ¿no? Estudios serios, ¿no? Estas cosas que se dicen retórica y demagógicamente. Varios estudios serios han demostrado cómo el correísmo cerró las vías. De hecho, para algunos análisis y algunos de estos estudios, eso fue excesivo, inclusive. Haber cerrado las vías con los sectores empresariales para no entrar en negociaciones y que los empresarios no definan las políticas. Entonces, claro, son dos modos completamente distintos de construir el Estado y son dos modos completamente distintos de manejar la política. Lo único que te puede sostener en un caso es poder generar el apoyo electoral mayoritario del pueblo y mantenerte con eso en el poder. En el otro caso, en cambio, no importa el apoyo del pueblo. Lo que importa es tener suficientemente contentos a grupos minúsculos. Por eso es que es una lógica completamente antidemocrática. Son grupos minúsculos, pero que tienen mucho poder. Los banqueros, por ejemplo. Claro. Ahora es evidente que los banqueros son más gobiernistas que... Son los aliados. María Paula Romo. O sea, es decir, entonces, ¿cuál es la novedad? Porque esto ha operado así siempre. O sea, digamos, siempre ha operado esto de que hay grupos que se ponen en el entorno del gobierno, lo apoyan y lo sostienen, los medios de comunicación, etc. La novedad de esta vez, de estos 2 años y medio del gobierno Moreno, es que ese acuerdo que lograron Moreno y sus aliados, ha sido un acuerdo estable. Esa es la novedad. Es un acuerdo muy sólido. Antes eso no ocurría. Los acuerdos eran muy inestables, muy coyunturales, y por eso los gobiernos se caían con facilidad. Si haces un contraste, una cosa que yo he dicho en diversos espacios, un contraste rápido. Lucio Gutiérrez, si vemos las cifras que tenía Lucio Gutiérrez de aprobación poco antes de su caída, un mes antes de su caída, estaba entre el 30 y el 35% de aceptación. Como sabemos, Moreno ahí se pelea codo a codo con Piñera en ver a quién le odia más su pueblo, ¿no? O sea, es decir, están por 10%, menos del 10%, no les cree nadie. Pero claro, en Chile se explica también porque en Chile hay una coalición muy fuerte a nivel institucional en la que no importa la democracia. Eso es una cosa que debemos discutir con más seriedad porque es quitarse de en medio el mito de que la democracia liberal funciona. No es cierto. Es curioso que más bien a los gobiernos a los que han tachado de autoritarios, dictatoriales, etcétera, esos son los gobiernos que le apostaron a una democracia más radical, que apostaron a lo mínimo de una democracia un poco más seria, que es legitimémonos en las urnas. O sea, cualquier cosa que vamos a hacer, legitimémonos en las urnas. En un sentido delirante, vi hace poco el tuit de la dictadora de Bolivia, diciendo que no la invitaron, por obvias razones, a la posesión de Alberto en Argentina, y diciendo esto de que ella está feliz de que no la hayan invitado porque no está de acuerdo con los gobiernos que no respetan la democracia. O sea, uno oye eso y Dios santo, claro. ¿qué hace esta gente? No, pues y esto nos lleva también a entender, entender algo de esa cita de Almagro con el señor Camacho. Es que es delirante. O sea, al que hace el golpe de Estado le va y le visita a la OEA para el secretario de la OEA, para felicitarle por el valor democrático. La democracia. Exacto. O sea, yo esto me digo en serio, ¿dónde está los Día de Inocentes? ¿Dónde está la cámara escondida? O sea, ya todavía falta pues para Inocentes. Claro, es increíble. Y ahí creo que, a ver, tenemos que volver, ya que los neofachos del Ecuador se acuerdan solo de las malhadadas críticas a la CIDH, correcto. Claro. Yo en cambio rescataría una cosa. No hay que olvidar el contexto. El contexto de las críticas a la CIDH era el contexto general con el que Correa cuestionaba a la OEA, como tal, ¿no? Y en cambio de ese lado, yo creo que ahí Correa sale ganando. Después del rol espantoso que ha tenido la OEA, sobre todo en la situación de Bolivia, hay razones más que sobradas para decir que efectivamente la OEA es un organismo que tiene que por lo menos ser criticado. No, la OEA solo en Bolivia es lo peor, pero que en Ecuador venir a felicitarle al presidente por el manejo de la crisis, o sea...
Fue terrible. Es eso, o sea, es decir, es la OEA apoyando gobiernos autoritarios en América, autoritarios de verdad. O sea, ahora sí autoritarios, no porque el estado de propaganda de los medios dice, sino que autoritarios que tienen muertos encima, que tienen heridos encima y que tienen episodios represivos muy cuestionables. ¿Cómo le ves tú el escenario político, ya que estamos a puertas de un año electoral? ¿Tú crees que la izquierda tiene futuro sola como movimiento indígena, por ejemplo, correísmo por otro lado, y por ahí a alguien se le ocurrió llamar la tercera vía, una persona que venga de la izquierda, pero que nadie le conozca todavía, pero que aglutine esas dos fuerzas? A ver, el escenario es complicado en la izquierda. Bueno, el de la derecha también. La derecha está decir, dividida. han generado tal vacío político. Han generado. Es como si hubieran explotado una bomba atómica política que quedó un oquerón gigantesco que hay que empezar a llenar de nuevo de política, digamos, y que es muy difícil. En el lado de la izquierda, yo señalaría que hay. A ver, digamos, si hacemos un balance post-levantamiento, yo creo que en términos generales, la que sale más mal parada del levantamiento es la derecha, indudablemente. O sea, primero porque la derecha es la que está sosteniendo al gobierno. Y el gobierno, en términos de aprobación electoral, es decir, vuelvo sobre la idea anterior, en términos de sus aliados poderosos, esa coalición es muy sólida y lo van a sostener ahí y van a continuar con su programa. O sea, prácticamente no han movido un centímetro de lo que ha sido el programa de gobierno, salvo de los subsidios, que ya eso no se van a meter con eso, pero mira, acaban de aprobar la ley esta que tendría que llamarse ley de evasión tributaria. Es el golpe que han dado al SRI con lo que acaban de hacer es muy fuerte. O sea, yo cada vez que veo cómo avanza este gobierno, digo que el trabajo que va a ser necesario para reconstruir este país es enorme. Reconstruirlo, o sea, no es ni siquiera volver a lo que quedaba en el 2017, es volver al 2007 y empezar a reconstruir de nuevo el país. ¿No? Bueno, quizá exagero, quizá un poco antes, pero es volver a empezar de nuevo. Entonces, como digo, ese bloque en el poder es muy sólido y lo va a seguir manteniendo y va a seguir manteniendo el gobierno ahí. Sin embargo, en términos de apoyo electoral y de legitimidad democrática de las fuerzas de derecha, quedaron muy, muy golpeadas, ¿no? Del lado de las fuerzas de izquierda, en cambio, me parece que hay una situación complicada porque, sea como sea, con todo el trabajo que se ha hecho en contra del correísmo, el correísmo está golpeado, eso es indudable, ¿no? Ha perdido mucho apoyo electoral. Sin embargo, yo me temo mucho que sigue siendo la fuerza política más importante. Es decir, si ahorita fuesen las elecciones, lo que han hecho varias encuestadoras, si fuesen las elecciones ahora, el correísmo sigue teniendo unos números importantes. O sea, es decir, que en comparación con su propio desempeño electoral anterior es es una pérdida muy significativa. Pero en comparación con la historia política del Ecuador, yo vuelvo sobre esto, ya hubiera un montón de zombies políticos que andan por ahí pululando, ya quisieran tener el apoyo que Correa tiene ahora. O sea, ahora, después de 2 años y perseguido de y masacre, prófugo, como le llaman, partido, con el partido destruido, con la traición política, prófugo, con el prófugo que asiste hasta asunciones presidenciales. Y a coger, ¿cómo es? Doctorados honoris causa. Claro, a dar conferencias en las universidades más importantes del mundo, es un prófugo rarísimo. Pero bueno, más allá de eso, Correa sigue teniendo números muy altos en la historia política del Ecuador. O sea, es muy difícil recordar a alguien que siga manteniendo, digamos, por eso es que sigue la persecución. O sea, honestamente, si ya Correa fuese aquel don nadie, que algunos don nadie dicen, ¿no? Es curioso cómo muchos don nadie del periodismo, no sé qué, dicen ese don nadie que no es no sé qué. Si fuese cierto, ya dejarían de molestar, o sea, esa sería la lógica. Pero me parece que si lo veríamos en las condiciones actuales, hay que ver, la política en el Ecuador es muy compleja, ¿no? Pero hay que ver, en las condiciones actuales uno podría decir el apoyo del correísmo no le alcanza para llegar a ganar una elección en el 2021. Y está este renacer del movimiento indígena, este nuevo movimiento indígena que pudimos ver en octubre, que daría el soporte para que, sobre todo el Pachacuti y las izquierdas anticorreístas se rearticulen ahí como para poder terciar también en la elección. Pero ahí hay una discusión que hay que tener muy en cuenta por la historia política del Ecuador igual. La CONAIE cometería un grave error si cree que el apoyo en las calles se traduce mecánicamente en apoyo político y en votos. Eso en el Ecuador no ocurre. Porque
la gente, yo siempre soy amigo, yo por eso detesto la noción del populismo, esa noción que los académicos liberaloides sostienen, porque tras de ello hay un desprecio de clase, ¿no? Y se nota, o sea, el desprecio de los pobres son tontos y por eso se dejan encandilar por un líder carismático que los engaña. Esa me parece la lectura más infame y por clasista, además, ¿no? Terrible. Los pobres y los sectores populares no son tontos. Entonces, y saben que una cosa es un movimiento en las calles, un movimiento reivindicativo y de lucha, y otra cosa es hacer gestión de Estado. Y por eso es que al interior del mismo movimiento indígena había gente que estaba con el movimiento indígena y que votaba por el correísmo. O sea, es decir, eso no lo quiere decir nadie, ¿no? O sea, No. no lo Bueno, quiere creo decir que nadie, Leonidas Diza ya lo tradujo un poco. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que ha sido el más mesurado y creo que es de los más agudos dirigentes que tiene el movimiento, quizá el único, la verdad, en ese momento. Pero justamente porque entiende eso y porque no se puede ir contra cierto sector de sus bases que operaba desde esta lógica. Por supuesto. Es evidente, hay estudios que muestran esto, hay estudios que muchos de los conflictos que hubo, más allá de una deliberada intención del correísmo por cooptar el movimiento, yo tengo mis dudas, creo que hubo algunos funcionarios de cabeza caliente que efectivamente querían hacer eso en el correísmo, no creo que fue lo predominante. Me parece que lo predominante de la crisis, primero, de la agudización de la crisis, porque la crisis del movimiento venía ya desde mucho antes, con el correísmo es que las políticas que el correísmo impulsa hacen que en el movimiento haya ciertas dudas en algunos sectores de base, sobre todo, de oponerse al correísmo por los beneficios que empiezan a recibir como parte de políticas universales, no de una política clientelar, ni mucho menos. Pero bueno, me parece que ahí es otra discusión que hay que ver, pero creo que, y yo supongo que algunos dirigentes como Isa y demás sabrán estos, estarán advertidos de que no es que van a traducir el apoyo de las calles inmediatamente a apoyo electoral. Y en eso hay una vieja historia, recuerda al movimiento de trabajadores de los 80, al movimiento sindical, que claro, que tenía mucho apoyo en las calles y que de pronto eso les llevó a creer que entonces tenían mucho apoyo electoral y después no votó ni la familia por los dirigentes sindicales cuando querían ser diputados y no sé qué. Entonces, digamos, y al movimiento indígena le pasó lo mismo. O sea, electoralmente, salvo esa época de oro que tuvo el Pachacutic en sus primeros momentos, donde tenían un bloque parlamentario importante, etcétera, pero de ahí en más le ha costado mucho traducir cierto apoyo en las calles a apoyo electoral. Entonces me parece que tampoco les alcanza para llegar. Y ahí estaría la tercera opción, esto de una tercera vía o de un posible acuerdo o lo que sea. Me parece que ahí yo lo veo muy problemático en muchos niveles. Primero porque no creo que es buena idea para a ver, hay quien tiene la mayor posibilidad de negociaciones del correísmo y yo he visto que buena parte de los sectores que están pugnando por eso es, primero, aquella idea del correísmo sin Correa, ¿no? Que es absurda desde el correísmo. O sea, eso es absurdo. O sea, si el correísmo negocia eso, está perdido como movimiento político. Y ya en una posición inclusive más radical, veo que ahora es correísmo sin dirigencia. O sea, es que además me parece un tanto infame en términos políticos. O sea, es la gente que ha pagado la persecución, la gente que está presa, la gente que ha tenido que dar la cara, ahora tiene que hacerse a un lado. Y tienen que venir. O sea, un poco lo que alguna gente está proponiendo ahí es, dennos los votos del correísmo, pero vamos con otra gente. Me parece absurdo. Porque, insisto, yo creo que el correísmo sigue siendo la fuerza política golpeada, todo lo que quieras, sigue siendo la fuerza política de izquierda o de centro izquierda más importante y en términos generales quizá la fuerza política más importante que tiene el país. Entonces ahí los que están en mejores condiciones de negociar son los correístas, sin duda. O sea, no creo que haya posibilidad de que puedan ceder frente a ciertas cosas. Además porque buena parte del apoyo correísta se aglutina en torno a Correa. O sea, que uno pueda negociar cómo participa Correa, eso es otra cosa. Pero creer en esto de no, es que sin Correa dejarlo a un lado, eso es absurdo. No, eso es como si a alguien se le habría ocurrido negociar en Argentina con el peronismo sin Perón. O sea, eso es absurdo. Entonces, me parece que esa es por un lado, eso me parece difícil, porque del otro lado, esto de reconciliar esas posiciones, sobre todo con el sector de los movimientos sociales, con el movimiento indígena, me parece difícil porque ahí hay heridas muy complejas también, ¿no? O sea, del otro lado, creo que para el movimiento indígena ceder frente a entrar en una negociación con el correísmo le va a costar mucho por los malhadados ataques que el correísmo desató contra los movimientos sociales, es decir, particularmente contra la CONAIE. Que no es lo mismo, esto hay que aclarar, porque no es lo que está ocurriendo ahora, claro. No es lo mismo.
que son cuestionables igual y que fueron un grave error político del correísmo, pero me parece que eso genera unas heridas que son muy difíciles de saldar, ¿no? O sea, creo que del lado del movimiento indígena, con justa razón. Con justa razón. Recuerda episodios tan terribles y cuestionables como cuando intentaron quitarle la casa a la CONAIE, por ejemplo. Una tontería, sí. Para empezar en términos políticos, una tontería, pero el otro hablaba de una cosa que creo que también fue un punto ciego del correísmo, que era no entender una cosa que es crítica. El correísmo era impensable sin la lucha social del movimiento indígena. Por supuesto. O sea, no haber entendido eso, me parece que, empezando desde el propio Correa, me parece que fue un equívoco enorme, enorme. Porque si bien la CONAIE, los sectores de izquierda cometieron 1000 errores, la respuesta, yo siempre digo esto, que en política es importante saber que 2 aciertos no hacen perdón, 2 errores no hacen un acierto. Si la CONAIE se estaba equivocando, porque se equivocó, del medio a la mitad, o sea, poniéndose del lado de la derecha para cuestionar el correísmo, se equivocó. La respuesta no era otra equivocación, pues, o sea, no era atacarlos y llegar a ese nivel. Entonces me parece que ahí hay unas heridas ciertas, lo que pasó con Saraguro, por ejemplo, cuando metieron preso una gran cantidad de comuneros por haber parado una vía, o sea, haber estado equivocados, pero el modo de resolver eso no era meterlos presos. En fin, o sea, me parece que hay razones justas también para que el movimiento indígena tenga dudas. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Me parece que eso se exacerbó hasta el nivel de que sea imposible cualquier acuerdo con el correísmo. Y yo diría que hay un tercer elemento que me parece que es el más crítico y el que hace impensable un acuerdo, y es lo que señalábamos hace un rato. El problema es que en la CONAIE todavía está una dirigencia que viene de estas lógicas, vamos a decirlo así, pactistas del viejo orden político, que son las que se han aliado a Moreno. Y digo se han aliado porque hay algunos que todavía están ahí. Por ejemplo, Yacu Pérez, el último, ¿no? Acaba de estar ahí, claro, ahora están tratando de justificarlo como, no, es que es parte de la gestión. No, o sea, si fuese parte de la gestión, todos los prefectos del país estarían reuniéndose con Iván Granda y dándose abrazos y diciendo que hay acuerdos. Es decir, efectivamente, Yacu Pérez sería un ejemplo clarísimo de eso. Es decir, en la dirigencia, y esto es lo que habría, creo yo, que tener muy en cuenta, todavía más como una hipótesis, ahí hay que ver mucho, yo creo que no tenemos todavía muy claro qué es lo que está ocurriendo al interior del movimiento indígena, pero esto que más o menos traslució durante el levantamiento, este enfrentamiento entre las dirigencias y las bases, nos estaría hablando de que, claro, en las dirigencias todavía están estos sectores acostumbrados a los pactos, a los que les vino como anillo al dedo el gobierno de Moreno, porque el gobierno de Moreno en esta repartición de espacios de poder empezó a repartir también espacios de poder. Nota que cuota de quién era Trujillo. Ahora, yo cada vez que a mis buenos amigos de ese lado les digo esto, se sacan el cuerpo inmediatamente y me dicen, no, es que Trujillo es solito. No, mentira. Trujillo es una cuota de esos sectores de las izquierdas, incluyendo la CONAIE y a todo el mundo. Trujillo era asesor, fue hasta candidato al Pachacutic y era asesor de la CONAIE. O sea, ahora, porque esa es y ojo que a mí eso me parece que esas son las prácticas que hay que desterrar en la política del Ecuador. Y ahí yo voy a quizá decir una cosa herética. Una de las cosas que a mí me parece interesante, Correa como líder político. A veces inclusive equivocado. Pero Correa es un tipo que sí valora la lealtad política. Eso es una novedad en el Ecuador. Porque aquí la CONAIE, o sea, por ahí uno de sus asesores mete la pata en unas declaraciones y la CONAIE afuera y yo aquí no me meto con nadie. Y es como, no, Trujillo era uno de sus hombres en el gobierno, y no, ahora Trujillo era un solito, desfilaban con él, lo apoyaban, todos sus asesores eran cercanos a la CONAIE, estaba Lucho Macas, el histórico. Triste, ¿no? A mí esa es una de las cosas que más me duele en estos 2 años. El triste final de Luis Macas, un dirigente de tanta importancia que fue tan definitivo para el movimiento indígena, metido ahí. Pero eran gente de la CONAIE, o sea, no me vengan, además, quienes más o menos sabemos y más o menos les ubicamos, sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana, con todo el desastre que armó en este país, estaba infestado de gente de la izquierda única, pura y verdadera. Entonces, claro, me parece que también la CONAIE requiere hacer este ejercicio de autocrítica, pero el problema fundamental es que en buena parte de la cúpula de la CONAIE y de la dirigencia de la CONAIE está todavía este sector que lo que ha buscado es renegociar los acuerdos con Moreno, no ha buscado romper, es el que termina imponiéndose al final de cuentas en el levantamiento con esta lógica de darle más oxígeno al gobierno, porque lo que precisamente, claro, la pregunta que uno tenía que hacerse ahí es, ¿la CONAIE realmente buscaba con el levantamiento romper el pacto
con el gobierno, o buscaba reacomodarse dentro de ese pacto con el gobierno para tensionarlo y poder lograr mejores márgenes de acción y márgenes de negociación con el gobierno. Inclusive para parar ciertas medidas neoliberales, no quiero decir ahí que hay solo un interés puramente corporativo, pero una cosa es romper el pacto, que era buscar la salida democrática a una transición de gobierno, lo que había planteado del horroroso y espantoso correísmo, que nadie quería porque es el apestoso correísmo y nadie quiere asociarse con el correísmo, pero que era la salida más democrática, que además lo venía, pues que aquí es como, están conspirando, lo vienen planteando desde hace años, o sea, desde hace un montón de tiempo vienen planteando eso, y ahora es motivo de rebelión, o sea, es una locura. La CONAIE, claro, optó por no lo que sabemos, no vamos a favorecer el correísmo, y etcétera. Yo creo que curiosamente ese fue un error estratégico de la CONAIE, inclusive en ese nivel. En ese momento, la CONAIE podía haber tenido mejores condiciones para negociar con el propio correísmo. Pero claro, como ahí está, es imposible esa negociación, ¿no? Es decir, podemos negociar con el gobierno, con los socialcristianos, con los banqueros, con Lazo, con quien sea, pero no con el correísmo. Entonces me parece que mientras esté esa dirigencia ahí, es muy difícil que pueda haber un acuerdo ahí. Y además porque en lo de fondo, a esa dirigencia y a esos sectores del movimiento indígena no les conviene un retorno del Estado correísta. Esos son coherentes, digamos, ¿no? Ha habido coherencia, yo no los cuestiono porque ha habido coherencia en su oposición muy temprana al correísmo y en la oposición de casi todo el gobierno de Correa, en el apoyo a Lazo durante la presidencial, en el apoyo a Moreno durante el gobierno, en el apoyo a la consulta del 7 veces sí, y en estas salidas un tanto extrañas del levantamiento último, ¿no? Ha habido coherencia, es decir, igual que a otros sectores, como los sectores empresariales, y por eso se explica que hayan estado juntos tanto tiempo, ¿no? Han estado juntos demasiado tiempo como para decir, esto era solo una estrategia de un ratito, o sea, han estado juntos demasiado tiempo. ¿Cómo explicas por qué han estado juntos demasiado tiempo? Porque a ninguno les conviene el regreso del Estado no corporativo, no clientelar, que el correísmo trató de implementar. Es decir, cuando ya no tienes, pues que además esto se vio en todos los aspectos. Es decir, digamos, y ahí esto es lo que hay que rescatar, porque yo creo que eso es importante para el país. O sea, voy a hacer una digresión para entender a qué me estoy refiriendo y voy a hablar de la universidad, que es el espacio en el que estoy. De pronto resulta que antes, en la universidad, cuando yo era estudiante, yo estudié en la Universidad Central, había un tráfico de cupos en ciertas carreras impresionante, ¿no? Es decir, claro, si eras amigo de, si pagabas, en medicina siempre se habló que pagabas no sé cuánto y podías obtener el cupo porque era una carrera de las más demandadas. Resulta que cuando se implementó el sistema, es que eso es institucionalizar el Estado, no es la retórica de los señoritos liberales que huelen a naftalina de la división de poderes de Montesquieu y no sé qué cosas. La democratización real es que el Estado funcione de tal manera que vayas cortando las posibilidades de que el Estado favorezca a los privilegiados, de que privilegie a los privilegiados. Entonces resulta que en la universidad ya no había, por cómo funciona el sistema, ya no hay opción, por ahí habrá alguno que otro, pero en general está bastante cerrada la opción de que alguien pueda traficar con cupos y porque eres amigo de, y porque tienes el apellido no sé qué, puedas acceder a la universidad. Digo, este es un ejemplo chiquito. Eso significa la descorporativización del Estado. O sea que las políticas no son producto de que haya una presión de alguien y de que a ese sector le favorezcamos, ¿no? Es decir, además del tener legitimidad electoral de las mayorías, además de las mayorías populares, que es por eso que a mí en cambio me gusta el populismo, o sea, reivindicándolo más bien, digamos, porque creo que es una de las formas más interesantes de la política en el momento contemporáneo. En cambio es eso de respondes a partir de políticas generales, ¿no? La política no responde solo a la presión de uno u otro grupo. En ciertos momentos hay límites, ¿no? Tampoco te puedes ir contra todos los sectores empresariales, por ejemplo, y ahí, por más que quieras, no vas a poder llevar más adelante políticas más democráticas, etcétera, pero medianamente eso se equilibra y puedes lograr avanzar en términos democráticos. Entonces, me parece que ese tipo de Estado es un Estado en donde tienes una cosa que es toda una novedad para el Ecuador, por ejemplo, donde tienes una clase política real, donde tienes una élite política que gobierna desde su lógica de élite política y que no está enconchavada con los intereses económicos o los intereses mediáticos, sino que tiene su propia lógica. Si digo, como suele decir un buen colega mío, el problema de algunas derechas en este país es que no quieren ser ni como Estados Unidos. O sea, porque si vos piensas en Estados Unidos es un país donde hay una élite política que hace su carrera, que está ahí, y que tiene vínculos con las élites económicas, pero que no viene de las élites económicas. O sea, no es un ministro empresario. No nos vayamos tan lejos. Piensa en la Argentina.
La Argentina, el gobierno de Macri era toda una novedad, porque era casi la primera vez que tenías un gabinete ministerial compuesto por empresarios o por funcionarios de empresas privadas. Porque claro, la Argentina es también un sistema en donde tienes una clase política que opera con cierta autonomía, cierta, no voy a decir que son completamente autónomos de las presiones empresariales ni nada, pero cierta autonomía, lo que es Alberto Fernández, ¿no? Político que desde muy joven ha hecho trabajo político, todo el tiempo. En la Argentina era eso como muy raro, tener a empresarios en el gobierno. Lo que me cambia para nosotros es lo de toda la vida. Claro. Toda la vida. He traducido en que sí, tienes que ser de buena cuna y de buen nombre. Exactamente. Entonces, digo, para cerrar un poco la idea, como te decía, construir este otro tipo de Estado que autonomiza la esfera de la política, de las presiones económicas, sociales, mediáticas, etcétera, no le conviene a mucha gente en el Ecuador. A mí me parece que es muy interesante cómo en términos de propaganda y de manejo ideológico, el gobierno exacerbó el resentimiento. El gobierno ahora, pero en realidad este es un proceso de antes, que hay que leerlo y recupero mucho una idea que tiene Franklin Ramírez, del colega de la Flaxo, de que este es un proceso que viene de mucho antes. O sea, este es un proceso que se consolida más o menos alrededor del 2015, teniendo así como hito, como lo dice él, lo de la ley de herencias, lo de la ley de herencia y plusvalía, y esa reacción de las derechas, ¿no? Eso viene desde ahí. Entonces, y viene un poco desde antes inclusive, ¿no? Es decir, yo hace poco tuve la oportunidad por temas de investigación de ver algunos editoriales de lo que se decía de Correa cuando era candidato. Exactamente lo mismo. Se va a hacer un gobierno autoritario que puede llevar a la corrupción hacia adelante, un montón de cosas, lo que se venía diciendo desde siempre. Entonces, es una cosa que se viene construyendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Se ha venido trabajando denodada, eso hay que reconocerles, o sea, han tenido el tesón de estar diciendo lo mismo. Todos los días lo mismo hasta construir esto. Pero lo que exacerbaron, y que creo que con la crisis, con todo lo que sabemos que ocurrió en torno a 2014, 2015, una de las claves es que exacerbaron esos resentimientos sociales que se habían generado producto de las políticas del correísmo. O sea, los resentimientos del profesor universitario que ahora le tocaba ir a dar clases porque ya hay controles y ya no puedes no dejar de ir. Bueno, hay por ahí un alto funcionario del Estado que sigue haciendo lo mismo. Y no va también a dar fue mi profesor y nunca recibí una sola hora de clase. Pero digamos, pero claro, piensen en esos profesores que estaban acostumbrados a no ir a dar clases y que ahora les toca ir a dar clases. Piensen en esos profesores, yo vengo de la Universidad Central, sé de lo que estoy hablando. Esos profesores que no escribieron ni una carta de agradecimiento nunca en la vida, y eran profesores, y ahora les toca investigar y escribir y publicar. Y hacer artículos y todo. Y les toca hacer un posgrado, porque solo tenían un pregrado durante 20 años en su vida. En el médico que ahora le toca trabajar sin llevarse los pacientes a su clínica privada, etcétera, etcétera. Es decir, claro, ahí se fue gestando un resentimiento, además, a partir de esto que yo creo que Correa siempre lo señaló con mucha claridad, esto de los engaños sociales con los que vivía el Ecuador, ¿no? O sea, esto de creer que teníamos universidades cuando teníamos universidades de garaje, creer que teníamos estándares académicos, además encerrados muy en nuestra lógica provinciana, creer que teníamos estándares académicos cuando no los teníamos, creer que teníamos instituciones que funcionaban cuando no funcionaban. Entonces, el momento en que empiezas a poner en orden eso, claro, vas generando una lógica de resentimiento, sobre todo a nivel de las clases medias que pierden privilegios, porque ¿qué no? A ver, ¿cómo deberíamos entender la lógica del privilegio en el Ecuador? ¿No? O sea, yo accedo a un puesto, a ser médico en el sector público, a ser profesor universitario, a ser juez de la corte, no por mis méritos, sino porque soy parte de cierta élite. Porque digo, por eso es que estos señoritos nunca se presentaron a concursos ni nada, pues, claro. Eran parte de las élites. O amigo de, o mi familia es no sé recomendado quién, o recomendado de. Entonces accedo primero por eso. Como tengo padrinos, no tengo que cumplir con mi trabajo tampoco, pues. Puedo fingir que cumplo, ¿no? Es decir, yo lo he visto, inclusive en el espacio de la universidad, lo he visto contar. Hay una lógica de puesta en escena muy barroca, diría uno, para tomar una idea que a mí me gusta, pero en un sentido distinto del filósofo ecuatoriano, de Bolívar Echeverría, que es toda esta idea del etos barroco y de que los latinoamericanos tendríamos este comportamiento, sí que sería un comportamiento sinuoso, medio tramposo a veces, que un poco lo reivindica. Yo en cambio lo cuestiono, porque creo que es terrible, creo que en términos de democracia y todo me parece que no es lo mejor. Entonces, este comportamiento medio barroco, de hacer una puesta en escena, ¿no? O
sea, entonces yo finjo que trabajo, pero no lo hago. Y así sucesivamente. Entonces cuando empieza o hay estos pactos, o sea, no, yo no doy clases y los estudiantes felices y entonces después les pongo buena nota. Y así mismo me Todos evalúan felices. bien. Y todos creemos que tenemos universidad. Claro, pues. Exacto, y me evalúan bien y entonces parece que todo está en orden. O sea, cuando dices, no, esto no está en orden y además es que ahí no es solo porque en base a eso se ha criticado mucho la idea del Correa autoritario, ¿no? Es decir, el Correa que quiso imponer una disciplina occidental de las universidades. El problema, claro, visto así uno puede decir, sí, es que nosotros somos otra cosa, somos más tropicales, somos no sé qué, más alegres, entonces ¿cómo nos viene a imponer esta disciplina? El problema es que eso genera lógicas antidemocráticas, es decir, hay que politizar esa discusión, ¿no? Lo que se planteaba ahí no era una discusión meramente técnica o tecnocrática, ¿no? De hay que funcionar así. A veces pueden haber tenido excesos, había cosas que a mí no me gustaban también, de ciertos excesos tecnocráticos. De acuerdo, pero me parece que lo de fondo no era eso. Porque ahí lo que ocurrió en esos años es que se planteó una cosa interesante de poner a funcionar el Estado adecuadamente, es generar lógicas democráticas. Y vuelvo sobre los ejemplos sencillos, porque insisto, la democracia no es esta cosa abstracta, es estas cosas micro de la vida cotidiana de la gente. O sea, ¿cómo funciona una sociedad de privilegios en donde el trámite te sale más rápido porque puedes pagar? Cuando ibas a sacar la cédula, pensemos en lo más básico. ¿Quién podía pagar un tramitador? Se iba la señora del barrio popular que tenía que mantener un montón de guaguas con un sueldo miserable. No podía pagar el tramitador. Todo el día tenía que hacer la cola desde las 5 de la mañana, recordarás, hasta la tarde, para ver si le dan la cédula ese día, si no, dentro de varios días. ¿Quién puede sacar la cédula rapidito? El que paga. ¿Quién puede sacar la cédula rapidito? El que tiene amigo en el registro civil que le va a dar porque es fulano de tal. Resulta que ahora, insisto, no digo que eso sea perfecto, puede haber ahí alguno que, porque tiene amigos, saca la cédula, pero ahora la señora del barrio popular que va a sacar la cédula, la saca igual que la mayoría de gente. Igual que el resto del mundo, al mismo tiempo y con la misma eficiencia que ahora tiene en general el registro civil. Es impresionante, en realidad es que no debemos olvidar esas cosas, porque además yo no había hecho trámites en el registro civil hasta hace no mucho, por mucho tiempo, y al ver esto yo decía, justamente pensaba en esto, ¿no? Es que ahí está, no es una cosa tecnocrática de ahora tienes computadoras, tienes funcionarios mejor formados y inclusive tienes sillas donde puedes sentarte para esperar. En todos esos detalles lo que está en realidad es un avance democrático de la institucionalidad. Es decir, y es el que la gente pueda acceder a servicios adecuados del Estado. Y eso es un avance. Entonces me parece que el problema es que del otro lado, lo que decía, quienes accedían por estas otras vías, ¿no? O sea, donde estas vías que no eran la meritocracia, sino eran el compadrazgo, eran la clásica lógica. Yo cuando hablo de esta lógica prebendaria y clientelar, no hablo solo de los grandes poderes, ¿no? O los partidos políticos, etc. Esto descendía hasta lo mínimo en la sociedad. Es decir, las prebendas se repartían en todas partes. Entonces, si llegabas a ser funcionario por esta lógica prebendaria, tampoco estabas obligado a cumplir con el trabajo. Si alguien llega y te dice, no, ahora te toca cumplir porque es tu rol, el efecto lógico es ir acumulando ahí un resentimiento muy fuerte. Y creo que la propaganda gubernamental, sobre todo, supo proyectar mucho eso, ¿no? Digo, yo cerraría un poco esta reflexión con la idea de que nosotros como ecuatorianos tenemos que preguntarnos cuánto nos parecemos a Lenin Moreno. O sea, Moreno no es un accidente. Qué miedo de pregunta. O sea, pero creo que es una pregunta... Pero es una pregunta válida, realmente. El punto es, muchos de los que fueron acumulando este resentimiento que ahora se expresa en un odio ideológico irascible muy preocupante, porque tiene unos visos de neofascismo muy, muy preocupantes, son algo así como los Lenin Morenos que están regados por todo lado y que nos los encontramos todos los días. O sea, yo cuando veo a Moreno digo, o sea, sí, hay que pensar en esto, porque Lenin Moreno no es un solito aislado ahí. Hay muchos que están ahí. O sea, cómo se mantuvo una revolución ciudadana, cómo estuvo ahí todo el tiempo, es mucho por estas prácticas, porque además la revolución ciudadana no es que borró de un tajo estas prácticas. Claro. También, esas prácticas también estaban y también se incluyeron. También estaban en el correísmo. No puedes explicarte la permanencia de un tipo como Moreno y otros, porque son varios los que, en el gobierno, 10 años, sin darnos cuenta que en el campo político sobre el que estaba la revolución ciudadana, estas prácticas continuaban. Y el correísmo, digo, yo trato de no ser muy injusto, digo, no voy a decir, es que tenía que resolver eso. Me parece que esa es una de las cosas más difíciles de resolver.
Y por eso yo insisto en que tenemos que preguntarnos cuánto nos parecemos como sociedad a Lenin Moreno. Y con eso me quedo. Muchísimas gracias, David. Muy interesante y creo que nos quedamos todavía con algunos temas, pero como tú mismo dijiste, este espacio está abierto cuando tú quieras. Estamos a la orden. Siempre queremos tener tus impresiones, tus opiniones y tus análisis. Así es que esperemos que no sea ni la primera ni la última. Esperemos que continuemos con estos análisis mucho más seguido. Y gracias nuevamente por estar aquí en Hoja de Ruta. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar atentos a las emisiones de Otras Voces. Volveremos más tardecito con más entrevistas, con más programación aquí en Hoja de Ruta Radio.